San Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí también en la tierra. Jesús en su vida antepuso la voluntad del Padre a todo. Encontramos un montón de pasajes. Cuando le preguntaban diferentes cosas, yo no vine a decir lo que yo quiero, sino lo que el Padre me dijo que dijera. Vine a cumplir la voluntad del Padre y a continuar y a terminar con su obra. Y siempre permanentemente aclarando, vine a hacer la voluntad de mi Padre. Aún estando al borde del padecimiento y la cruz, en Lucas 22, 42, todos conocemos el relato. Estando ya en agonía, en ese momento cuando su sudor eran como gotas de sangre, él le dijo al Padre, si es posible, 2 veces le pidió, si es posible que pase de mí esta copa, o sea, si pase de mí esto, pero sea hecha tu voluntad, no la mía. 2 veces lo pidió y luego se sujetó a la voluntad del Padre, aún al extremo de la muerte. En Filipenses 2, cuando habla del sentir que hubo en Cristo Jesús, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La voluntad del Padre era lo principal. Yo quería conversar un poquito. ¿A qué se refiere la palabra o la Biblia cuando hablamos de la voluntad de Dios? Es mucho más que simplemente el deseo. Cuando hablamos del ser humano, de nosotros, hablamos de la voluntad, hablamos de, a ver, tengo voluntad, no tengo voluntad, como que tengo ganas, como que tengo un deseo, como que tengo ganas más que nada, ¿no?, de hacer algo. Cuando el sábado suena el despertador a las 6 de la mañana, decís, no tengo voluntad de levantarme. Lo tomamos como sinónimo de ganas, de deseo, pero la voluntad de Dios es mucho más, envuelve mucho más que un simple deseo. Fue un proyecto de Dios de un primer momento. La voluntad de Dios es un hilo conductor que recorre desde Génesis hasta Apocalipsis. Apocalipsis 4:11, en algún momento se leyó en las lecturas, en la adoración celestial, fíjense, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y cuando nos remontamos a Génesis, si lees el capítulo 1 de Génesis, y dijo Dios, sea la luz, y dijo Dios, sean las estrellas, y dijo Dios, sea esto, y dijo Dios, sea la otra. Esta palabra es la manifestación de su voluntad. Él expresaba su voluntad con esas palabras, o expresó con esas palabras. Y a la respuesta de su voluntad, ¿qué pasó? Se crearon las lumbreras, se creó la tierra, se separó la sierra. Cuando llega al hombre, su voluntad es todavía más profunda, porque no dijo sea el hombre y punto, no. La Trinidad presente ahí dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y fue voluntad de Dios que el hombre sea semejante a Dios. El propósito eterno de Dios ya estaba presente en la creación, en su voluntad. Él ya tenía propuesto en un principio que fuéramos semejantes ¿a quién? A Jesús, semejantes a Él. Ya estaba allí el proyecto, hagámoslo conforme a nuestra semejanza. Luego, bueno, viene el episodio del Edén, peca el hombre, se degrada y por Jesucristo y su obra en la cruz volvemos otra vez a la senda, otra vez se une el camino, otra vez se crea el puente y el propósito de Dios, su voluntad, se vuelve a cumplir en todos sus hijos. Amén. Todo existe. Voluntad, la voluntad se tradujo en palabra,
y la palabra se tradujo en creación. Y Apocalipsis dice, todas las cosas por ti existen y por ti fueron creadas. O sea, todo existe, subsiste, nosotros, por su voluntad. Estamos aquí y estamos vivos y estamos acá. ¿Sabes por qué? Porque Dios así lo desea. Amén. Fuiste rescatado de tus pecados porque Dios así lo deseó. Sos nueva criatura porque Dios así lo deseó. Amén. Muy bien. ¿Cómo llega la voluntad de Dios a nosotros? ¿Cómo llega en nosotros? Jesús que predicó, ¿se acuerdan? El reino de Dios ha venido. Después vinieron los milagros y otras cosas. Pero la primera frase de Jesús fue, el reino de Dios ha llegado. Arrepiéntanse y crean el Evangelio. Pero fue el reino de Dios. Ahí arranca la cosa. El reino de Dios, el gobierno de Dios. El gobierno de Dios desemboca en que tenemos que volver ¿a qué? Al plan original de su voluntad. Entonces la voluntad de Dios comienza otra vez a ser derramada, enseñada. ¿De qué manera? Por la palabra. Entonces, reino de Dios, voluntad de Dios, traducida en la palabra de Dios. Otra vez, reino de Dios, voluntad de Dios, palabra de Dios. Otra vez, reino de Dios, voluntad de Dios, palabra de Dios. Otra vez. Muy bien. ¿Y quién está abajo de esta pirámide? Yo. Usted, yo. Estamos nosotros. El discípulo está abajo de eso. Porque el reino de Dios es la transmisión de la voluntad de Dios para nosotros. Por la palabra es enseñada y a nosotros llega de esta manera. La voluntad de Dios, que después vamos a ver que hay dos partes. Está la voluntad de Dios universal, escrita, enseñada, y la voluntad que Dios tiene privada para cada uno de nosotros, que no está en la Biblia, pero que está en tu trato personal con Dios. Pero eso dejé al final un punto aparte porque quiero hablar de eso y al final de la familia, de la voluntad de Dios en la familia también. Entonces, la palabra de Dios, la voluntad de Dios, enseñada universalmente. Como alguien dijo muy sabiamente, Dios creó al hombre con un manual del usuario. Acá está. El manual del usuario revela la voluntad del autor. Y la voluntad del autor es aprendida por nosotros por la palabra. Jesús fue clarísimo. San Mateo 7:24 dijo, y al que oyere estas palabras y las hiciere, le compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. ¿Y qué pasó? Vinieron los mares, vinieron las tempestades, vinieron las tormentas. ¿Y qué pasó con la casa? Se mantuvo firme. Voluntad de Dios, palabra de Dios, puesta en acción, nos plantamos en la roca. Amén. Amén. Como podrán ver, no digo nada nuevo, ¿no? Pero es bueno refrescarlo. Y después al final hay una canción que a mí también me ha bendecido mucho. Los hice trabajar a los chicos. ¿Vieron que las canciones después de ser antiguas, vuelven a ser nuevas? Y sí, porque hoy les pregunté, ninguno la sabía. Es nueva. La cantaba cuando yo tenía 11, 12 años. Así que cuando tocaba el acordeón en la escuela dominical. Pero esta cuando empecé a tocar con los hermanos en la reunión, ¿no? Y esta canción tuvo significado para mí ya cuando yo estaba entrando en la adolescencia. Después se las voy a compartir y muchos se van a acordar, sobre todo los que son de mi generación para atrás. La voluntad de Dios particular para cada persona. La voluntad de Dios, como le decía antes, tiene dos planos.
la que está revelada, la que está escrita, la que estamos enseñando. Todo lo que enseñamos es la transmisión del plan de la voluntad de Dios. Todo lo que Dios ha querido, fue lo que el Señor dijo. Yo todo lo que hablo, todo lo que digo es por voluntad de mi Padre. O sea, lo que Dios manda a decir, Jesús lo dijo, yo hago lo mismo, vos hacés lo mismo. Esa voluntad escrita. Pero hay una voluntad principal, particular para nosotros. Una faceta privada. Pero para poder entender y comprender la voluntad de Dios para mi vida, es necesario entender Romanos capítulo 12, versículo 2 en profundidad. Y ahí vamos a parar un ratito. Romanos 12, 2. Ya muchos lo saben de memoria. Vamos a leerlo en la versión Reina Valera y después quiero que la compartamos. Yo me traje una versión actual. Es un poco más comprensible en cuanto al uso idiomático, no en la esencia de la palabra, que es la misma. Dice, no os conforméis a este siglo, no tomen la forma, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo que yo lo busqué en la versión actualizada dice, no se adapten al mundo actual, sino sean transformados por la renovación de la mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. El primer paso es comprender que la mente del discípulo fiel, y la mente del mundo son totalmente incompatibles. La mentalidad de la sociedad, del mundo actual, y la mentalidad del discípulo son totalmente incompatibles. No hay manera, es más, están en permanente conflicto. ¿Me equivoco? ¿Me equivoco? ¿No estamos en conflicto permanente con el pensamiento social, con el pensamiento del mundo? Hoy, más que nunca, estamos viviendo situaciones así. Son irreconciliables. No hay manera de que concilien. No podés compartir en una misma cabeza, en una misma mente, no pueden tener una división tan marcada como para pensar como el mundo y pensar como un discípulo. O pienso de una manera o pienso de la otra. Y en la mezcla hay confusión. Cuando está el discípulo mezclada su mente con la mentalidad del mundo, hay confusión y generalmente se cae por el otro lado. Es lo primero que tenemos que entender. No hay compatibilidad. La cabeza es un procesador. Los que saben algo de computación y los que no, voy a tratar de darle lo más claro posible. Es como un procesador. En el procesador, ¿qué meten? Información, ¿verdad? Información. Procesamos. Y después la computadora, ¿qué hace? ¿No? O los celulares que tienen hoy en día. Cuando bajás un archivo para abrirlo, ¿quién acude a abrirlo? El archivo o la aplicación que ya está en el aparato, que es necesario para abrirlo. Así es la mente del discípulo. Dios baja la información contenida dentro de su voluntad a esa cabeza. Esa cabeza va elaborando y tiene puesto como un ordenador. Y cuando tiene que procesar determinado conocimiento, pensamiento o lo que tuviese que hacer, la aplicación que el Señor puso en la cabeza va a acudir y lo va a ayudar a procesar la idea de acuerdo a los principios del reino de Dios. Vamos a elaborar cada pensamiento de acuerdo a los principios del reino de Dios, porque ya la cabeza tiene la información que necesita para eso. ¿Me entienden? Entonces, nuestra mente se va renovando. Jesús dijo, no hablo por mi cuenta, sino hablo lo que el Padre me manda decir. Todo lo que recibimos es eso. Nuestra adaptación con el mundo, lamentablemente, nos aleja
de la voluntad de Dios. Es una constante. Están tan opuestos que cuando te arrimas un poquito, automáticamente te alejaste de Dios. Es muy peligroso. Es un tiempo donde la voluntad de Dios tiene que ser para nosotros un factor importante a conservar en nosotros y en el medio que influimos. Y te vas a estar rodeado, seguro, por muchas personas que piensan al revés. Pero ahí está tu convicción, ahí está tu firmeza. Aferrate a la voluntad de Dios. Amén. Romanos la define como buena, agradable y perfecta. Yo de estas tres palabras, que es buena, por supuesto, viene de Dios. Que es perfecta, y también. Dios es perfecto, de Él viene toda la perfección. Pero en el medio está la palabrita agradable. No sé si a usted le pasó. ¿Es agradable? Pero acá dice que la comprobéis. Comprueben. No dicen van a conocer, dice van a comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y pero a veces nos metamos, bueno, pero ¿cómo le entiendo esto? Bueno, yo digo, Señor, ¿cómo hago esto? Entonces, viste, tengo cabeza grande, entonces aprovecho que tengo bastante espacio para que los pensamientos naveguen, ¿no? Entonces me puse a pensar, me puse a usar un poco la cabeza. Ahí está. El ordenador trabajó y me llevó, ¿saben a dónde? A Gálatas 2:20. ¿Qué dice Gálatas 2:20? ¿Se acuerdan de memoria? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. ¿Quién vive? Cristo en mí. Perfecto. Segunda parte, ¿qué dice? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí empecé a entender. Para empezar, Cristo vive en mí. Ahí está. Y lo que ahora vivo en la carne, entendamos bien la expresión. Pablo usa dos expresiones. El que vive según la carne o vivimos en la carne, que son dos cosas muy distintas. Vivir según la carne, ¿qué es? El que está con Cristo ha crucificado la carne y sus pasiones y sus deseos. Entonces, todo lo que sean pasiones y deseos naturales del ser humano, eso es vivir según la carne. Pero vivir en la carne no es nada más ni nada menos que vivir como un ser humano. ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto vivimos en la tierra? ¿70, 80, 90? Acá tenemos varios que van para los 100, ¿no? Amén. Grítame, che. Dale. ¿Para los 100 vas? No, me dice. Sí. Y más también, dice Juan. Los que ahora vivimos en la carne, o sea, esta vida que tenés en la tierra, vos te levantás, trabajás, estudiás, haces tu vida, te casás, tenés hijos. ¿Eso qué es? Lo que ahora vivo en la carne. ¿Tu persona cómo se contacta con este mundo? ¿Cómo te conocen que sos vos? Porque tenés un cuerpo humano. A mí me conocen por la cara. Aparte, cara difícil, no se olvida. Entonces, me conocen. Ahí viene Luis Emilio, me conocen. Es la cara, es lo que me identifica, es mi cuerpo, mi modo de caminar. Me conocen de lejos, mirá cómo camina. Algunos dicen camino medio cómico, que me balanceo. ¿Será? De lejos me conocen cuando vengo caminando. ¿Pero por qué? Porque mi cuerpo me identifica con este mundo en el que vivo. Lo que vivo en la carne es lo que manifiesta mi vida en la humanidad que yo poseo. Entonces, lo que ahora vivo en la carne también incluye, ¿qué incluye? Mi mente, el cerebro que Dios me dio. Eso es lo que vivo en la carne. Mi mente, el procesador, tiene que estar según Dios, tiene que estar alineado al propósito, a la voluntad de Dios. Y mi pensamiento ahora lo vivo en la fe
del Hijo de Dios. Mi cabeza se convierte en la de Cristo. La misma que dijo, sea hecha tu voluntad. La misma que dijo, Padre, pase de mí esta copa, pero sea hecha tu voluntad y no la mía. Porque su agrado no fue a lo que su cuerpo, su físico, su persona le decía, sino que era agradable a la voluntad del Padre. En definitiva, es agradable a Dios la voluntad. Y mi vida debe ser agradable a Dios. Y aun cuando tengo que sufrir, lo hago con paz, porque mi fe me dice, estás agradando al Padre. La voluntad de Dios es agradable al Padre en mi vida. Yo la voy a comprobar en mi vida que es agradable, aun si tenga que pasar un momento difícil, aun si tenga que pasar dolor, aun si tenga que sufrir. Voy a comprobar por la fe del Hijo de Dios que la voluntad de Dios es agradable, es buena, agradable y perfecta para mi vida. Amén. Amén. Muy bien. El pensamiento es una actividad humana, ¿no? Pero la mente renovada es la mente de Cristo viviendo. Tres cosas que tengo que tener clarísimo en cuanto a la voluntad de Dios. Primero, conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo la conozco? ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Primero y fundamental, la palabra. Primero y fundamental, estudiemos la palabra, busquemos la palabra, oremos la palabra, meditemos en la palabra. ¿Qué es meditar? Ayer le preguntaba a los chicos, a los jóvenes, ¿cuál es la diferencia entre pensar y meditar? ¿Cuál es la diferencia entre pensar y meditar? Cuando estoy pensando, los pensamientos pueden tener muchos ingredientes. Uno está pensando y puede estar pensando en algo serio, en el día que le espera mañana, en la inmortalidad del cangrejo o en cualquier cosa. Los pensamientos se van, pero cuando uno medita, el pensamiento tiene una línea conductora. Entonces, cuando leí la palabra, Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que cree en Jehová y que en su ley medita de día y de noche. O sea, la cabeza está pensando en lo que leyó y lo procesa y si no le alcanza lo llama por teléfono a las 2 de la mañana al discipulador. No entiendo esto. Hermano discipulador te va a tener que despertar y explicárselo. ¿Amén? No escuché ni un amén ahí, pero no importa. Lo va a tener que hacer. Si no te alcanza eso, y si no te venís en el grupo casero y ahí abrís la palabra y preguntás, pero la meditación de la palabra. Otro ingrediente es la oración. La oración constante, la oración intensa, la oración con búsqueda y la oración con silencio. Y para esto, querido, es importante, dentro de esta oración, la búsqueda de la revelación por el Espíritu Santo. Es importante en este tiempo de oración privada la búsqueda de que Dios me hable. A veces los devocionales son muy cortos, muy rápidos. Hablamos y cuando Dios hizo para hablarnos, me tomé el olivo, me fui. Empecé con mi día. Espera un poquito, tómate un rato. Deja que Dios te hable. Tomar tiempo. A veces estamos demasiado ocupados en muchas cosas, tanto en la obra como afuera. Hace poquito estaba escuchando en la radio a un psicólogo, un sociólogo, que hablaba sobre una patología que tiene la sociedad. Esta patología en la escuela de psicología se llama
Horror vacui. ¿Saben qué es? Horror vacui. Significa miedo, horror, miedo al vacío. Miedo al vacío. Entonces el ser humano no puede tolerar que haya un pequeño vacío en su vida. Y se mete actividades y actividades y actividades y actividades y actividades hasta que arranque el día y termine el día haciendo. No para. En algunos casos, lamentablemente, llenan ese espacio con inmoralidades, con vicios, con cosas, pero otros con actividades legítimas, pero se meten cosas, ¿no? Y es necesario parar. Es necesario parar. Tener tiempos libres. Pensar. Hacer silencio. Y acá no quiero ser machista, ¿no? Pero a veces al hombre le cuesta menos que a la mujer esto. La mujer tiene un cerebro envidiable. Puede pensar en 5 o 6 cosas al mismo tiempo. Y no tolera que el hombre pueda estar pensando en nada. ¿Me equivoco, hermanas? No me equivoco, ¿no? A ustedes les cuesta creer cuando nos preguntan, cuando Marta me pregunta a mí, ¿en qué estás pensando? Y yo le digo, en nada. No puede ser. No puede ser. Pero, ¿querés hablar de...? No. Y el hombre puede estar en una posición catatónica, mirando un punto en la nada. No hay nada. Algo clásico. El hombre que va de pesca. Hay algunas mujeres que les gusta, pero son contadas con los dedos de la mano. Y lo ven que el tipo tira la caña, no hay una onda en el agua, no hay ruidos, no hay nada. Encima no pesca nada. Y el tipo está 2 horas sentado ahí. La mujer no lo puede tolerar eso. No puede ser. Pone música aunque sea, querido. No. Silencio. Ahora, el silencio al cohete tampoco es útil. Es bueno tener el silencio, parar un poco y ese tiempo meditar en el Señor. Y Dios le dio a la mujer ese cerebro con tanta capacidad, porque atiende a la mujer, la casa, los chicos, nosotros, las responsabilidades de todo, en una cosa que hacemos nosotros, ellos en 5. Pero también Dios a la mujer le da capacidad para tener un espacio con el Señor. A ella no le gusta que yo publique sus virtudes, pero mi esposa es un ejemplo para mí en eso. Marta todos los días, llueva, truene, caigan piedra, se dé vuelta al mundo. A las 6 de la mañana está sentada en la mesa con el mate, con la Biblia, con algún libro, más de un libro a veces. Yo no sé cómo hace. Yo leo de a uno. Marta a veces voy y tiene 3 libros. Amor, no sé cómo hace. Le da. Termina, lee un capítulo de un libro, lee del otro y te sigue el hilo de los 3 libros. Eso es lo mejor. Pero porque hay un hambre de Dios y de buscar al Señor todas las mañanas. Y sé que hay muchas mujeres, yo hablo de Marta porque la tengo todos los días en casa, pero sé que hay muchas de ustedes y muchos de ustedes que hacen lo mismo. Vamos todavía. Esa es la clave. Ahí conoces la voluntad de Dios. ¿Sabés cuándo le conoces la voz a Dios? ¿Cuándo le conoces la voz a Dios? ¿Cuándo le escuchás seguido? A mí me conocen la voz enseguida. ¿Por qué? Porque encima que soy mudo, me escuchan hablar. Ah, sí, la voz es conocida. Es Luis que está hablando. Pero cuando hay una voz nueva, desconocida, no. Y capaz que lo que te está diciendo es útil, pero al no ser desconocida la voz, no le diste atención. Pero Dios habla y conocemos la voz de Dios.
Dios te va a hablar de diferentes maneras. A veces puede ser por un versículo, a veces puede ser por una expresión, a veces puede ser por un pensamiento, a veces puede ser porque Dios te manda a alguien con una voz profética para tu vida. No sé. Dios se va a ingeniar cómo comunicarse con vos. Pero tu actitud tiene que ser la búsqueda de ese tiempo con Dios. Amén. Así que, y el último punto de esto era de conocer la voluntad de Dios. Es importante estar en sujeción al cuerpo de Cristo y al gobierno de la iglesia. ¿Me entienden? La iglesia vive de una manera. Nos relacionamos con un hermano, tenemos un grupo casero, nos reunimos aquí, nos juntamos. La comunión con el cuerpo de Cristo es importante para que Dios te revele su voluntad. Porque parte de la comunión en la búsqueda de Dios no es solamente la privada en tu cuarto o en tu huerto de oración, sino también en el cuerpo de Cristo. Amén. Segundo, ¿para qué es el conocimiento de la voluntad de Dios? Para obedecerla. La voluntad de Dios es para obedecerla. Dios da señales de cuando tiene un plan para tu vida. Dios te manda palabra. Y acá hago énfasis en los dos aspectos que hablé de la voluntad de Dios. Primero, en la voluntad que es universal y conocida, que está en su palabra. Pero en segundo lugar, la voluntad privada, lo que Dios, el plan de Dios para tu vida. Dios te va a hablar y responde a esa voz. Es importante, cuando recibís voz de Dios, obedecerla. ¿Cuántos hoy se lamentan de fracasos en la vida porque Dios les dijo una cosa, pero hicieron otra? Cuando a alguno le dijimos, no te cases con esa persona, o porque no era la persona, porque no era el tiempo, Dios supo por qué. Y se casó igual y fracasó. No se pudo evitar. Dios no habló. Dios no lo paró. Voluntad de Dios. No te metas en ese trabajo. Va a ser para la perdición. Tal o cual cosa no. No compres esa casa. No inviertas en tal cosa. No mandes a tu hijo a tal colegio. Y después arrepentimos. Pero es tarde. La voluntad de Dios es para obedecerla. La voluntad de Dios es para obedecerla. La voluntad de Dios, ¿para qué es? Para obedecerla. Tercero, la voluntad de Dios es para aceptarla. A veces la voluntad de Dios va a ir totalmente opuesta a tus planes. A veces te va a llevar por caminos que no querías transitar. A veces te va a llevar a sufrir, a tener que soportar algunas situaciones. A veces vas a tener que decir que no a lo que le darías un sí rotundo y viceversa. Aceptá la voluntad de Dios, porque es buena, porque es agradable y porque es perfecta. Amén. Y por último, quería llevarlo a la familia. Es fundamental el conocimiento, la obediencia y la aceptación de la voluntad de Dios en la formación y el desarrollo de una familia. Primero, en lo personal, cuando arrancás de tu vida ya misma, la búsqueda personal de Dios es irreemplazable. Tu trabajo, tu carrera, tu porvenir, tu servicio, la obra, todo lo que incluye tu vida personal, tiene que estar sujeto a lo que Dios quiere de tu vida. ¿Le preguntaste a Dios si es la carrera que tenés que estudiar, si es el trabajo que tenés que tener?
¿Dónde le podés servir a Él? No donde vos te parece, sino donde Él te necesita. Y hay algo que tenemos que tener muy claro en esto. ¿Somos siervos de Dios? ¿Sí o no? ¿Cuántos siervos de Dios hay acá? Díganme, en una situación normal, ¿quién decide qué tarea hacer? ¿El patrón o el empleado? Acá tenemos empleados rebeldes, me parece, ¿no? ¿Quién decide? ¿El patrón o el empleado? El patrón decide, no el empleado. Con Dios no hay sindicato, así que... Si somos siervos de Dios, Dios decide dónde tenés que servirlo. No, yo voy a servir aquí porque aquí me gusta. Hace muchos años, me acuerdo cuando no hacía mucho tiempo que estaba en la música, fines de década del 90, había un muchacho que él estaba convencido que Dios lo llamó para servir a Dios con la música y que iba a tocar la guitarra y a cantar. Dios nos libre y guarde. No afinaba ni con el timbre, o sea, terrible. Se había comprado una guitarra espectacular. Para cambiar los tonos le contaba, porque parecía que tenía artritis en los dedos. No había manera. Entonces, un día lo tuve que sentar porque aparte se estaba convirtiendo en hazmerreír de otros. Porque él tocaba como si fuera Eric Clapton, ¿viste? Y era la gallina turuleca. O sea, no, nada que ver. Entonces tuve que pararlo un día y decirle, hablás con Dios, orá al Señor. Yo te digo que no es, pero no me creas a mí, créele a Dios. No le gustó, lloró. Y la semana me vino a ver. ¿Sabe qué me dijo? Dios me habló. Y lo mío no es la música, dijo. Comenzó a servir en otra área y comenzó a hacerlo bien y con gracia. Y Dios le bendijo. Porque no era lo que Dios quería, sino lo que Él le parecía. Para servir a Dios, tenés que preguntarle al dueño de la obra, ¿en qué querés, Señor, que te sea útil? Y ahí está el éxito del servicio, en que la voluntad de Dios sea la que te direccione. ¿Amén? Esta parte es un poco peliaguda. El noviazgo. La voluntad de Dios en el noviazgo. ¿Es la persona? ¿No es la persona? Y si es la persona, el noviazgo, si bien la Biblia no habla del noviazgo, pero Dios ha dado gracia, hay una pastoral que tenemos con principios sobre la santidad, el temor de Dios y cómo hacer las cosas bien, y aconsejamos a los novios la voluntad de Dios en diferentes aspectos de la vida que incluye el noviazgo. ¿Los siguen conforme a lo que Dios dice? ¿Los siguen conforme al consejo? ¿Los siguen conforme a lo que Dios aconseja? Es preferible interrumpir un noviazgo y no lamentar después un mal matrimonio. Si no está alineado a la voluntad de Dios, está destinado al fracaso. Así que es necesario que los novios busquen al Señor juntos y por su cuenta. Que Dios les hable, que Dios les muestre, que Dios les indique. Y aún si es la persona, si es el tiempo. Y saber esperar en Dios. Tercero, el matrimonio. ¿No ves que estamos casados? La voluntad de Dios es que el hombre ocupe su lugar y la mujer ocupe el suyo. Que el hombre sepa su responsabilidad como sacerdote, como cabeza de la familia, como cabeza de su esposa, y teniendo a Cristo como su cabeza, y que la esposa esté sujeta al marido. Y críen a los hijos que vengan después en el amor del Señor. La voluntad de Dios en los proyectos que tomemos como matrimonios. Lo primero que tenemos que tener presente es servir a Dios como matrimonio. Porque uno dice, matrimonio, primero que piensan que en la casa, en el coche, en esto, lo que le... No.
primero y fundamental, servir a Dios como matrimonios, ser luz como matrimonios a otros. Que tu casa sea un oasis para otros. Que tu matrimonio sea bendición para otros. Como le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios es un Dios de familia. Él inventó la familia, porque Él quería una familia. Amén. Él quería una familia. Entonces el matrimonio tiene que poner a los pies de Dios y buscar su voluntad en el servicio como matrimonio. Y luego, en las añadiduras, también vendrán de acuerdo a la voluntad de Dios. La vivienda, Secoche, el colegio de los chicos, todos los proyectos tienen que estar también alineados a la voluntad de Dios. Y luego viene la crianza de los hijos. ¿Sabés quién es tu primer discípulo? ¿Quién es, Andy, tu primer discípulo? Tus hijos. Tus primeros discípulos son tus hijos. Los primeros que van a recibir la palabra y el ejemplo, porque te van a escuchar y te van a ver. Y los hechos hablan más fuertes que las palabras. Si vivís el reino de Dios en tu vida, si vivís sujeto a la voluntad del Padre, tus hijos, ¿sabés qué van a hacer? Van a vivir sujetos a la voluntad del Padre. Tenemos que vigilar todo lo que ellos ven, leen, incluirnos, meternos en su educación. Hoy, por hoy, estamos invadidos con todo este tema. Arrancó con los pañuelos verdes, con el ESI, con la ideología de género, todo esto que se quiere meter en los colegios. Yo quiero que tengas paz. A veces, le decía a Marta, a veces me acribillan el WhatsApp con videos de mirá lo que pasó ahora y lo que dijo este y lo que hizo el otro. Quiero que tengamos paz, hermano, que les quiero pedir en el amor de Cristo, tengamos paz. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cubrí a tus hijos, orá por ellos, enseñales, plantarles la buena semilla, enseñales a que se sujeten a la voluntad de Dios. Sujetate vos y sujetá a tus hijos, por amor a Dios, a su voluntad. Y eso va a ser la salvación para ellos. Aun cuando estén invadidos por todo el mundo que los rodea, por esa sociedad que irreconciliablemente piensa distinto a lo que el Señor piensa, cuando esa sociedad lo quiere invadir, lo que recibió en casa va a triunfar. Lo que recibe en tu casa va a triunfar. Lo que todos los días le pones. No relegues la educación espiritual de tus hijos simplemente al maestro de escuela dominical, al líder de jóvenes, de adolescentes o el que fuera. La educación principal que va a recibir tu hijo en el espíritu es en tu casa. Es de papá y de mamá. Ahí está el cimiento. Si no hay un cimiento firme, el edificio se cae. Y el cimiento se edifica en casa. El cimiento se edifica en casa. Papá, mamá, el cimiento de tu hijo se edifica en casa. Amén. Todo esto redunda en algo muy importante. Todo lo que el mundo hoy en día te quiere meter en la cabeza, lo único que te va a inmunizar de todo eso es comprender plenamente lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Tu mente tiene que estar renovada, tiene que estar alineada, tiene que estar identificada con la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. En esas mentes no hay ideología de género ni ninguna mentira que pueda meterse. En mentes de Cristo no se mete la mentira del diablo.
Amén